¿Qué pasa? Es un agua. Hay que prender enfrente. Revisar. Ok. Muy bien. Déjenme acomodar por aquí. Esto. Muy bien. Esto aquí. Muy bien, se quiso venir el agua, ¿verdad? Pero lo bueno que fue poquito. Entonces, hermanos, acompáñenme a Gálatas con sus Biblias. Si alguien no tiene Biblia, en la parte de atrás tenemos algunas Biblias para que las puedan tomar y para que puedan acompañarnos en la lectura y juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Amén. Entonces, acompáñenme a Gálatas. Vamos a continuar en esta tarde estudiando lo que es esta carta de Pablo a los creyentes en un lugar, en una región llamada Galacia. Es de ahí el nombre Gálatas. Entonces, vamos a continuar en el capítulo 3 y hoy iniciamos pues un nuevo capítulo. Si ustedes se fijan, vamos a iniciar este nuevo capítulo 3 y también ingresamos a una segunda sección que los pues estudiosos, los teólogos le han llamado la sección teológica. Gálatas se divide de la siguiente manera: capítulo 1 y capítulo 2, ahí Pablo defiende su apostolado. Capítulo 3 y capítulo 4 se le ha llamado la sección teológica, donde Pablo pues explica acerca y habla acerca de la justificación. Capítulo 5 y 6, se le llama la parte práctica, donde Pablo habla de cómo debe vivir el pecador que ha sido justificado. Entonces, en esta segunda sección que hoy vamos a iniciar, a partir del capítulo 3, Pablo nos hablará acerca precisamente de lo que es la justificación. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 2, allí por el versículo 16, Pablo ya nos mencionó esa palabra justificación. Entonces, recordemos nuevamente el problema que estaba afectando a las iglesias en Galacia. ¿Era qué? Personas, falsos hermanos, le llama Pablo. Estaban enseñando que para ser salvo había que añadir a la obra de Cristo, pues, las obras de la ley. Entonces, había que obedecer la ley mosaica, es decir, creer en Cristo y también a la misma vez practicar la ley dada a Moisés para completar la salvación. Eso era lo que ellos estaban llevando e introduciendo entre los creyentes en Galacia. Y como lo hemos mencionado, tratar de complementar la obra de Cristo es equivalente a hacer nulo ¿qué? Su sacrificio. Es lo que Pablo al final del capítulo 2 dice: porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió ¿de qué? Cristo murió en vano, dice Pablo. Entonces, lo que Pablo nos va a decir en los siguientes versículos es que la justificación, hermanos, no viene por las obras de la ley, sino por la fe sola. La sola fide, en latín, como expresaron los reformadores allá por el año 1500, ¿verdad? Más o menos. Entonces, vayamos al texto, hermanos, y estudiemos verso a verso a partir del capítulo 3. Amén. Vean cómo inicia este capítulo 3. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Observemos en estos versículos, hasta el versículo 5, cómo Pablo se en un tanto indignado, ¿no? Ustedes pueden leer este capítulo, estos versículos del 1 al 5, pueden ver a Pablo que está sorprendido de lo que está pasando con estos creyentes en su fe. Entonces, vean cómo Pablo se dirige a estos creyentes ahora en un tono un poco más duro, ¿no? En un tono un poco más fuerte. En otras versiones se traduce de una forma mucho más fuerte. Hay versiones donde realmente la palabra es muy fuerte. Y Pablo les llama aquí Gálatas insensatos. Gálatas insensatos. Y al llamarle insensatos, Pablo no está ofendiéndoles, Pablo no está buscando insultarles, sino decirles que a pesar de que podían pensar, podían razonar, no lo estaban haciendo. Es decir, estaban siendo descuidados en no pensar
lo que estaba aconteciendo. Ellos ya debían de haber sabido cómo evitar a estos falsos maestros. Ellos ya tenían un conocimiento de cómo evitar estos falsos maestros, pero no lo estaban haciendo. Con la actitud que ellos estaban tomando, estaban demostrando prácticamente que no había una suficiente comprensión de la vida cristiana, de la fe cristiana. Entonces, como si Pablo les estuviera diciendo, ustedes lo sabían. Ustedes sabían, ustedes tenían el conocimiento, pero están siendo insensatos, no están pensando. A veces nos ha pasado, ¿no? Que sabemos hacer algo y de repente como que nos ganan la jugada, pero sí sabíamos. Sí sabíamos acerca de un negocio, sí sabíamos acerca de algo, y de repente alguien vino y nos durmió y realmente por ese momento dejamos de pensar. Teníamos el conocimiento, pero no percibimos lo que estaba pasando. Entonces vean cómo Pablo ahora... Podemos ver esa autoridad de Pablo también, aquí en estos versículos, llamarles insensatos a estos hermanos. Vemos también el amor de Pablo para con los creyentes, ¿no? Al hacerles ver la condición en la que están. Entonces, así como un padre que corrige a su hijo, ¿no? De repente tiene que jalarle las orejas y decirle, hey, esto que estás haciendo está mal, esto que estás... por el rumbo que vas está mal. Entonces vean cómo Pablo en un tono ahora más fuerte, en un tono más serio, se dirige a estos creyentes gálatas. Entonces, para hacerlos reflexionar, Pablo, acerca de esa actitud que ellos están teniendo, vean cómo Pablo les hace algunas preguntas a estos creyentes. La primera, en el versículo 1, vean lo que dice: ¿quién los ha qué? ¿Quién los ha fascinado a ustedes? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Entonces Pablo sabía quiénes eran estos que los habían fascinado. Pablo sabía quiénes habían sido estos falsos maestros, estos falsos hermanos que estaban llevando estas enseñanzas. Pero Pablo realmente en su asombro, vean cómo les dice, pues ¿quién fue? ¿Quién vino a ustedes? ¿Quién trajo semejante enseñanza para que ustedes terminaran fascinados? En otra fascinado, y en el original se puede traducir como embrujado, como hechizado, y tenía que ver con esa creencia acerca del ojo maligno por medio del cual una persona podía ser hechizada. Entonces, ¿no les ha pasado que cuando vemos alguna comida o algo que nos gusta, por ejemplo, decimos, ay, esto me fascina, decimos, ay, estos tenis para jugar pelota a los que les gusta, dicen, no, me encantan estos, podría llevarlos allá a la cancha y hacer cuánta cosa, ¿verdad? O una camisa o algo, ¿verdad? A veces decimos nos fascina, es decir, algo que nos atrae, ¿no? Que ponemos poca resistencia ante eso. O algo y alguien, ¿verdad? Y saca una faja o alguna camisa y nos ofrece un producto, ¿no? Y nos empieza a platicar, ¿no? Que a las hermanas, ¿verdad? Las ollas a las frideras para cocinar o eso, que esto no se pega, esto aquí no se le va a pegar lo que haga, el arroz ni nada. Empieza esa persona pues a mostrarnos ese producto o eso como irresistible, ¿no? De manera que nos sentimos atraídos, nos sentimos fascinados por eso, de tal manera que nos terminan convenciendo. Y en la primera cocinada, ¿qué pasó? Se nos pegó todo el arroz, ¿verdad? Entonces nos fascinaron con eso y nos nublaron la mente. Nos dejaron ver más allá de la realidad. Entonces Pablo, al hacerles esta pregunta a estos hermanos, les está hablando de manera figurada y les está llevando al punto de que ellos han sido fascinados, han sido engañados, han sido nublados espiritualmente con el fin de apartarse de la verdad del Señor. Entonces Pablo expresa ese asombro, ¿no? Por el que estos creyentes están pasando por medio de las enseñanzas de estos judaizantes. ¿Y quién los fascinó? Dice Pablo. ¿Cómo dejaron que esto les pasara? ¿Cómo permitieron, dice Pablo, que esto les aconteciera? Y vea cómo lo dice. Si ante sus ojos Jesucristo fue ¿qué? Presentado públicamente como crucificado. Cuando el apóstol Pablo llegó a la región de Galacia en su primer viaje misionero y estuvo entre estos creyentes, pues predicando, Pablo les mostró y les exhibió claramente el evangelio. Pablo predicaba con denuedo. ¿Y cuál era el evangelio que Pablo predicaba? Ahí dice, Jesucristo ¿qué?
Jesucristo crucificado. Entonces, Jesucristo por medio de su muerte, hermanos, en la cruz, había perdonado los pecados del hombre. Esto era lo que Pablo les estaba presentando así. Es el sacrificio de Jesucristo, el que yo predico, les dice Pablo, y es el ante cuyos ojos, ante sus ojos, les fue predicado. Entonces, al predicar Pablo sobre el significado de la muerte de Cristo en la cruz, fue con tanta claridad que Pablo lo expuso, que era como si Pablo estuviera pintando un cuadro de aquella escena. Era como si Pablo estuviera a lo Miguel Ángel, ¿verdad? Pintando el cuadro del Calvario y se lo estuviera mostrando a cada uno. Una representación casi viviente de lo que había sido el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces dice Pablo, les mostré tal cual fue el Evangelio, tal cual es el Evangelio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ante esa realidad del Evangelio que les fue presentado claramente, ustedes ya no puedan ver ese sacrificio, ustedes estén nublados de su mente, ustedes estén fascinados por algo más? Entonces, observemos, esto es lo que debemos predicar como iglesia, hermanos. A Jesucristo, ¿qué? Crucificado. Es solo, hermanos, por el sacrificio, es solo por el sacrificio en la cruz por el cual nuestros pecados son perdonados y somos justificados delante de Dios. Es lo que Pablo les está diciendo, es únicamente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que el hombre puede ser justificado delante de Dios. Entonces, si eliminamos la cruz del mensaje, entonces tenemos cualquier otra cosa menos el Evangelio de Dios. Tienes cualquier otra cosa menos el Evangelio de Dios. Si quitas la cruz, el sacrificio de Cristo, de lo que es la exposición de la palabra de Dios, tienes cualquier otro sermón menos el Evangelio. Entonces, el sacrificio de Cristo en la cruz es como nuestra columna vertebral, ¿no? Que nos mantiene en pie, que nos mantiene firmes, que nos mantiene estables. ¿Qué pasa si se afecta la columna vertebral en una persona? Pues hay daños prácticamente fuertes, ¿no? En todo su cuerpo. Entonces, note cómo Pablo está con estos creyentes. ¿Cómo pudieron dejarse fascinar si el mensaje del Evangelio les fue presentado claramente? Entonces, esto es lo que pasa, hermanos, cuando el hombre pues busca ganar el favor de Dios por medio de sus obras. Se pierde de la cruz, se nubla de la cruz, se nubla la mirada en Jesucristo. Empieza a hacer tanto activismo cristiano, tanta obra cristiana, tanta religiosidad, que poco a poco se va nublando el sacrificio de Cristo. Estamos ya obrando en la carne, haciendo las cosas como dicen en automático, sin ver el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y hoy en día, hermanos, tenemos el equivalente a los judaizantes en muchas iglesias. Se ha llegado a un punto en donde Jesús en la cruz está nublado. Se ha dejado de ver el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y se ha puesto la mirada en cosas fascinantes que algunos enseñan por ahí. Que la prosperidad, que puedes conseguir esto si vienes al Señor, que los milagros por aquí, que esto por allá, te fascinan y te apartan de lo que es verdaderamente esencial en nuestra vida, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, tengamos cuidado de no ser fascinados para apartar nuestra mirada de Jesús y de su sacrificio. Entonces, Pablo colocando ahora, vean, a Cristo en posición central, ahora les hace otra pregunta, versículo 2, vean lo que dicen. Eso es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Como si dijera, solo díganme algo, solo quiero una respuesta. ¿Cómo recibieron el Espíritu? Opción 1, las obras de la ley. Opción 2, por el oír con fe. Entonces, es como al momento de su conversión, ¿tuvieron que hacer algo? ¿O fue solamente de recibir, de confiar, de tomar lo que Dios les estaba dando? ¿Hicieron algo para recibir el Espíritu Santo? ¿O simplemente creyeron? Vean lo que Pablo les está diciendo. Era claro, la respuesta era una. El Espíritu Santo vino a sus vidas porque creyeron en el sacrificio del Señor Jesucristo. No hubo más. No hubo obra que hacer, simplemente fue de creer
en el sacrificio y recibieron el Espíritu Santo de salvación. Entonces, Matthew Henry dice, ¿de dónde emanaba el poder santificador del Espíritu Santo que actuaba en las experiencias que hasta entonces habían tenido? ¿Acaso procedía de la perfección con que habían cumplido las exigencias de la ley? ¿No era más bien un efecto de la fe que habían puesto en el mensaje del Evangelio? Fin de la cita. Realmente era eso. Era que habían confiado en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto el Espíritu Santo había venido. Entonces el Espíritu Santo que actuaba en ellos no fue algo que ganaron por sus méritos o por cumplir las obras de la ley. Vean lo que Pablo les está diciendo. Fue porque pusieron fe en el Evangelio. Entonces, hermanos, si usted y yo oímos con fe y creemos verdaderamente el Evangelio, recibiremos el Espíritu Santo. Así de fácil, así de claro. Pon fe en el Evangelio, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Una fe verdadera y el Espíritu Santo vendrá a tu vida. Entonces, no hay otra manera. No podemos obrar para ganar el Espíritu Santo. No podemos hacer cosas por nuestros propios esfuerzos para ganar el Espíritu Santo. Simplemente, dice Pablo, es por el oír con fe el Evangelio. Entonces Pablo menciona por lo menos 18 veces a partir de aquí la palabra Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y el Evangelio, ¿qué? Van de la mano. No puedes apartar el Espíritu Santo del Evangelio. Entonces, ¿cuál es la evidencia, hermanos, de la conversión de una persona? Es la presencia ¿de qué? Del Espíritu Santo. Como lo dice Romanos 8:9, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Entonces, cuando alguien dice, yo soy cristiano, hay una evidencia clara. El Espíritu Santo mora en él. El Espíritu Santo tiene que morar en él. El Espíritu Santo tiene que producir una obra santificadora en él. Si no lo está haciendo, entonces nuestra pregunta debe ser, ¿has creído verdaderamente? ¿Has recibido el Espíritu Santo verdaderamente dentro de ti? Entonces, vean, en su experiencia de conversión, los creyentes en Galacia habían recibido el Espíritu Santo por medio de la fe y no por medio de ¿qué? De las obras de la ley. Esto lleva a Pablo a hacer otra pregunta, versículo 3. ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? Vean la pregunta de Pablo. Nuevamente el asombro. No podía creer Pablo con qué facilidad habían sido engañados. Aquí Pablo nos muestra que la naturaleza humana, hermanos, es pecadora y débil. No puede en ningún sentido mejorar la obra salvadora del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo es que comenzaron por el Espíritu y ahora piensan terminar por la carne? Si ellos habían recibido el Espíritu Santo al oír con fe, si habían comenzado la vida cristiana por medio del Espíritu Santo, ¿por qué ahora querían abandonar aquello y buscar terminarla por medio de sus propios esfuerzos al guardar estos ritos externos de la ley? Si comenzaron por el Espíritu, ¿cómo que ahora quieres terminar esa carrera de la fe en base a tus propios esfuerzos? Guardando la ley, queriendo guardar estos de la ley. Entonces realmente era una insensatez que ahora regresaran a las obras de la ley para completar su vida espiritual. Han comenzado por el Espíritu, Pablo escribe, no les falta nada, anden en el Espíritu y crecerán en el Señor. No necesitan colocar sus propios esfuerzos, sino depender del Espíritu Santo. Entonces aquí me habla Pablo de cómo esa obra de santificación es lograda únicamente por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. No podemos colocar nuestros propios esfuerzos para terminar esa obra que el Espíritu Santo empezó en nosotros. Entonces, lamentablemente hoy en día, hermanos, muchos cristianos que empezaron por el Espíritu, ahora están andando según la carne. Están confiando en la carne. Fueron fascinados por quienes les dijeron, agrega esto a tu fe para que pues ganes méritos delante de Dios. Haz esto para que puedas ser un mejor cristiano, puedas ser esto más. Entonces no podemos, hermanos, como creyentes, abandonar la vida en el Espíritu para depender de nuestros propios esfuerzos para lograr la salvación. No podemos. La única obra santificadora es hecha por el Espíritu Santo. Entonces, vean cómo Pablo ha hablado del comienzo y del fin de la vida espiritual de ellos.
Y ahora va a dirigir la atención de los Gálatas hacia su estado presente con una pregunta, versículo 4. ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Lo que Pablo menciona aquí, hermanos, probablemente es que los creyentes Gálatas, al conocer el Evangelio, sufrieron. Habían tenido sufrimientos. Habían sido perseguidos por enemigos de la fe cristiana a raíz de su conversión. Recordemos, Pablo fue uno de aquellos que perseguía a los cristianos. Pablo fue uno de aquellos que azotaba a los creyentes, los sacaba de la sinagoga, los arrastraba, los condenaba a muerte. Entonces Pablo les recuerda esa experiencia que tuvieron al principio. Hubo sufrimientos, hubo persecución probablemente. Algo que Pablo siempre hacía, hermanos, era animar a los creyentes a que perseveraran en la fe. A pesar de los sufrimientos, Pablo les decía, perseveren en la fe. Hechos capítulo 14, versículo 22 dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciéndoles, es necesario a que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces vean cómo Pablo sabía que sus creyentes al creer en el Evangelio habían tenido tribulación, sufrimiento. Y la pregunta es por parte de Pablo, ¿fue todo eso en vano? ¿Fue todo eso que pasaron? ¿Realmente ustedes lo van a echar a la basura? ¿Lo van a tener por nada? Entonces vean cómo Pablo les recuerda que apartarse de la vida cristiana en el Espíritu y seguir la ley era aceptar todo lo anterior, era equivocado. Que todos los sufrimientos que habían tenido anteriormente eran equivocados. Y entonces habían padecido en vano esos sufrimientos. Pablo les dice, ¿realmente están pensando que esos sufrimientos fueron en vano? Y ahí vean, si realmente fueron en vano. No, dice Pablo, no fueron en vano. Yo me niego, dice Pablo, a creer que esos sufrimientos de ustedes fueron en vano. No fueron en vano, tuvieron un propósito. Y en el siguiente versículo vean la quinta pregunta. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por medio de las obras de la ley o por el oír con fe? En el versículo 2 Pablo nos dijo que cuando los Gálatas creyeron el Evangelio recibieron ¿qué? Espíritu Santo. Ahora en este versículo Pablo nos muestra quién suministra al Espíritu Santo. ¿Quién es? Es Dios. Aquel, ahí se refiere, donde dice aquel se refiere a Dios. Es Dios quien les dio el Espíritu Santo a quienes escucharon el Evangelio con fe. Noten, Dios les dio al momento de creer el Espíritu Santo. Y es Dios también quien hace milagros entre quienes han oído el Evangelio con fe. Les suministra el Espíritu Santo y también hace ¿qué? Hace milagros, dice aquí. Entonces, en el libro de Hechos, hermanos, podemos ver cómo se registra que por medio de Dios, por medio de Pablo y Bernabé, hacía señales y prodigios entre los gentiles. Hechos capítulo 19, versículo 11 dice, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera, vean, que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo ¿a quiénes? A los enfermos. Y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Entonces observemos, hermano, la pregunta de Pablo, que Pablo les hace. Los milagros que Dios hace entre ellos, ¿eran producto de afanarse por guardar la ley? No, no lo eran. Era el Espíritu Santo que se manifestaba por medio de quienes habían creído con fe. Entonces, ¿cuántas iglesias en día? ¿Cuántos ministerios hoy en día, hermanos? ¿Cuántas organizaciones y aún creyentes hoy en día han dejado de creer el mensaje que una vez oyeron con fe y se han apartado del Evangelio y ahora viven confiados en sus propios esfuerzos de tal manera? ¿Por qué? Porque han caído en sus propios esfuerzos. Por eso Pablo aquí les pregunta, ¿dejarán de oír con fe? ¿Dejarán de creer en el Evangelio cuando Dios está dándoles el Espíritu Santo y también haciendo milagros entre ustedes? Entonces vean cómo era absurdo. Pablo les está diciendo, no pueden abandonar la fe para vivir en las obras de la ley, porque ya tienen entre ustedes dos cosas.
Espíritu Santo y milagros obrando entre ustedes. Entonces, hermanos, ¿cuántos creyentes hoy en día han dejado de ver milagros en sus vidas porque ahora confían en sus propios recursos, en sus propios esfuerzos, en sus propios méritos, dejando a un lado a Dios? Pregunta, ¿puede Dios hacer milagros entre los que han oído el Evangelio con fe? Claro que sí. Dios puede hacer milagros, hermanos. Es Dios quien lo hace en respuesta a la fe, pero de acuerdo a su voluntad. No es como ahora anuncian, ¿no? Venga te dicen, del 1 de octubre al 10 de octubre a una campaña de sanidad, donde todo el que venga va a ser sanado, te dicen. Dios puede obrar de acuerdo a su voluntad, pero no podemos decir que en ese momento Dios específicamente va a sanar a todos aquellos que vayan allí, porque Dios obra de acuerdo a su voluntad. A Dios le place obrar de acuerdo a su voluntad en respuesta a la fe que nosotros tenemos. Entonces vean, si usted y yo, hermanos, hemos oído y creído verdaderamente al mensaje de salvación, Dios va a suministrar a su Espíritu Santo y también hará milagros entre nosotros. Es una realidad. Los milagros de Dios entre nosotros pueden verse si hemos creído verdaderamente el Evangelio y no nos apartamos del Evangelio hacia nuestros propios esfuerzos. Entonces, hemos visto, hermanos, en estos 5 versículos cómo Pablo les recuerda que la vida cristiana que han tenido los Gálatas no es producto ¿de qué? De las obras de la ley, sino del oír el Evangelio ¿con qué? Con fe. Entonces, ahora, a partir de aquí, el apóstol les dará un ejemplo de cómo la salvación se obtiene por la fe y no por confiar en las obras de la ley. Vean lo que dice. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado ¿cómo? Como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son ¿qué? Hijos de Abraham. Pablo está citando ahí Génesis 15:6. Abraham creyó y le fue contado como justicia. ¿Por qué Pablo menciona a Abraham? Recordemos que quienes estaban fascinando a los creyentes a vivir bajo las demandas de la ley eran judíos que reclamaban que ser descendientes de ¿qué? De Abraham. Decían, a Abraham tenemos por padre el pacto, decían ellos, en las ordenanzas y cuánta cosa, el pacto. Entonces, por lo tanto, Pablo usa el ejemplo de Abraham, de cómo Abraham fue justificado ante Dios. ¿Por qué? Por la fe y no por las obras de la ley. Lo hemos visto, ¿no? En nuestro estudio en Génesis, cómo Abraham ha venido creyendo a lo que Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué? Si aquí estoy cómodo. Y Abraham creyó a lo que Dios le dijo, al llamado que Dios le hizo. Entonces, Abraham no fue considerado justo porque realizara alguna obra de la ley, porque el pacto de la ley vino, ¿cuánto? 430 años después. Abraham solo tuvo que creer. Y al creer, eso le fue contado como justicia. Veamos en Romanos cómo se nos dice. Se los leo rápidamente. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso también para cumplirlo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces vean ahí en Romanos 4, cuando estudiamos Romanos, vimos cómo la fe que Abraham tuvo a lo que Dios le dijo fue dado como justicia. Esa fue la manera en la que Dios declaró justo a Abraham. Pero qué interesante todo lo que nos dice estos versículos. Es maravilloso, hermanos. Abraham creyó a pesar de las adversidades. Abraham no se debilitó a pesar de los años que habían en su cuerpo. Abraham no vaciló, no titubeó en incredulidad. Se fortaleció en la fe porque estaba convencido, tenía una convicción en él de que lo que Dios había prometido
Él lo iba a cumplir. Entonces Abraham fue justificado por la fe y Pablo les pone este ejemplo. Vean Gálatas, Abraham creyó nada más, no necesitó las obras de la ley. ¿Por qué ustedes piensan en las obras de la ley y apartar la fe? Por eso Pablo da una conclusión. Por tanto, sepan que los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Pareciera que les estaban diciendo, si no cumplen las leyes, si no guardan los mandamientos, no son hijos de Abraham. Si no se circuncidan, si no guardan el sábado, si no comen kosher, si no hacen esto, si no hacen lo otro, ustedes no son hijos de Abraham. La conclusión de Pablo es clara. Y quiere que los gálatas lo sepan, que se den cuenta de que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que ponen su fe, ¿en quién? En Dios, en lo que Dios ha dicho. Igualmente ahora nosotros, hermanos, si creemos el Evangelio con fe, somos hijos de Abraham, como lo dice Romanos 9:8. Los hijos de Dios no son los descendientes naturales, sino aquellos que son considerados descendientes según la promesa. Y ahí está, hermanos. La promesa era esta, que Dios le iba a dar un descendiente a Abraham. Y ese es Cristo, lo dice más adelante, a partir del versículo 15. Por medio de Él, nosotros entonces entraríamos a esa promesa, por medio de su sacrificio. Entonces, esto era algo inventado por Pablo. Hermanos, no lo era, sino que era la manera en cómo Dios ya había previsto justificar al hombre. Por eso Pablo dice, a partir de aquí, muestra argumentos escriturales. Dice versículo 8, la escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Vean, hermanos, no era algo inventado por Pablo, ya estaba escrito. Pablo simplemente les está, remember, ya está escrito. Desde antes, en el Antiguo Testamento, Dios ya había previsto la manera en que iba a justificar al pecador. Esta es la promesa de Dios a Abraham, que por medio de él y de sus simientes serían benditas todas las naciones. Por eso Pablo concluye, así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. La traducción viviente lo traduce con más claridad, dice, así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de la fe. Yo creo que ahí se nos aclara, ¿no? Somos bendecidos al poner nuestra fe en Cristo. Participamos de la misma bendición que le fue dada a Abraham y que Abraham al creer la recibió. Entonces, al oír con fe el Evangelio de Cristo, hermano, al creer que Él fue entregado por nuestras transgresiones y que Dios lo levantó de entre los muertos para nuestra justificación, ¿somos qué? Parte de esa promesa que Dios le dio a Abraham. Entramos en esa promesa. Entonces, ahora los creyentes en Gálatas van a ser contados como descendencia de Abraham y por lo tanto bendecidos, justificados de la misma manera que Abraham fue justificado. Y esto era para cumplir la promesa que Dios le había dado a Abraham. En ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. Vean qué interesante, hermanos. Entonces, usted y yo somos justificados ante Dios únicamente, ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. Él es la simiente de Abraham por el cual todas las naciones son, ¿qué? Bendecidas. La bendición viene por Jesucristo. La buena noticia es que Dios está dispuesto a perdonar los pecados y a aceptar como justo a todo aquel que cree, ya sea judío o gentil, sin depender de las observancias de la ley, de guardar los mandamientos de la ley. Entonces, en los siguientes versículos el apóstol va a reforzar esta argumentación. Vean lo que dice. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo ¿qué? Bajo maldición. Pues escrito está, maldito el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerlas. Entonces, observemos lo que se nos dice en este verso. Una de las razones por la que únicamente, hermanos, podemos ser justificados por el Evangelio
es que todos, cualquiera que se apoya en la ley está bajo maldición. Está perdido, la misma ley lo condena. Entonces no podemos ser justificados por la ley maldice, porque la ley dice en Deuteronomio, cita Pablo, maldito todo aquel que no permanece en las cosas que están escritas, ¿para qué? Para hacerlas. Es decir, o las haces todas, o las haces todas. No vas a decir, o hago unas y dejo otras, o cumplo unas y no cumplo otras. Son 300, ¿qué? 318 preceptos, no, si no me equivoco, por ahí anda. Entonces, o las cumplimos todas, o las cumplimos todas. No podemos hacer unas y dejar de hacer otras, dice Pablo. Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Entonces dice Pablo, la ley es clara, todos están bajo maldición. Nadie puede cumplir a cabalidad lo que la ley dice. Únicamente hubo uno que sí la cumplió a cabalidad y perfectamente, y fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo les muestra a los Gálatas que lo que están haciendo está mal. Están siendo insensatos, están yendo mal. No podían decir, esto lo vamos a guardar, los alimentos sí, el sábado sí, la circuncisión sí, y dejar de guardar todo lo demás. Entonces, aquí vemos, hermanos, podemos ver la diferencia con respecto a la fe de la ley. La ley trae ¿qué? Maldición. Maldición para todo aquel que no la cumple perfectamente. Entonces vean cómo Pablo continúa diciendo, y nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Vean qué interesante lo que Pablo nos dice aquí. El plan de Dios de salvación no se basa en las acciones humanas, sino ¿en qué? En la fe. Dios justifica por la fe en la muerte expiatoria, sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo, lo que cantábamos ahorita. Un siervo que dejando su gloria, siendo en forma de Dios, vino y se humilló. Entonces es la única manera en la que el hombre puede ser justificado. No por las obras, no por las acciones humanas, sino por la fe en Jesucristo. Entonces acabamos de ver el ejemplo de Abraham. Él creyó y esta fe le fue contada como justicia. Entonces por eso Pablo añade lo dicho por el profeta Habacuc. El justo vivirá ¿qué? Por la fe. El justo vivirá por la fe. Habacuc, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto. El que es justo, el que es considerado justo, es considerado por la fe que vive. Entonces la fe es lo que Dios busca. Y la ley con sus exigencias de actuar no tienen nada que ver con la fe. Están totalmente separadas, son como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. No puedes combinar la fe y la ley para recibir la salvación, para vivir la vida cristiana. La fe pide creer y la ley pide hacer, cumplir, actuar, cumplir perfectamente. Entonces, vean hermanos, qué remedio usó Dios para poder entonces transmitir la bendición de Abraham a judíos y a gentiles, a unos por no cumplirlas a cabalidad y a otros por no tenerla. Vean el versículo 13 y vayamos hacia el final. ¿Alguien lo quiere leer? Tremendo versículo. Y vean lo que Pablo dice acerca del remedio que Dios usó. ¿El 13? Sí, el 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Amén. Vean hermanos, ese es el remedio que Dios usó. Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley. Aquí se nos dice que Cristo nos ha redimido de esa maldición. La palabra redimir significa comprar un esclavo en el mercado público y sacarlo de la esclavitud a la libertad. Entonces, es decir, Cristo con su sangre, con el pago de su sangre en la cruz,
literalmente aquí nos sacó, hermanos. Nos sacó de la prisión que estábamos, de la cárcel, en la esclavitud en la que estábamos, y nos trajo a libertad. Cristo nos redimió de esa maldición. ¿De qué manera? Vea, habiéndose hecho maldición por nosotros. Fue en la cruz, hermanos, donde Él se hizo maldición para que todos los que estábamos bajo la maldición de la ley, tanto los que no podían cumplirla como los que no la tenían, allí ellos fueran justificados. La maldición cayó sobre Él, la que nosotros merecíamos. Por eso es una muerte sustitutiva, es una muerte expiatoria. Él no merecía condenación porque Él fue perfecto. Él no tenía maldición, sino recibió nuestra maldición en su cuerpo. Entonces, bajo esa condenación, bajo esa ahora muerte sustitutiva, es que nosotros ahora podemos ser justificados. Por eso dice Pablo, no permitas que las obras de la ley te aparten de esa justificación. Se mencionan dos propósitos en el versículo 14 de la obra redentora de Cristo, Gálatas capítulo 3, versículo 14. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Primero, en Cristo Jesús, dice Pablo, la bendición de Abraham vino. Entonces, no habla de las bendiciones personales dadas a Abraham, sino de la bendición prometida de recibir la justificación sin las obras de la ley, y que está disponible para todo aquel que cree. Esa es la bendición que recibimos. Esa es la bendición que por medio de la simiente que es Cristo Jesús, que nos ha redimido de la maldición, ahora nosotros podemos recibir. Se ha hecho patente hoy en cada uno de nosotros. Recibir el Espíritu Santo aquí es metáfora, es una metáfora de la salvación. Entonces Cristo, con su vida perfecta, hermanos, y su muerte inocente en la cruz, Cristo convirtió en una realidad histórica lo que a Abraham le fue prometido en algún momento. Entonces todas las naciones ahora pueden recibir esa bendición creyendo en el sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la experiencia en Pentecostés fue una señal para los apóstoles de que esto estaba llegando, de que quienes estaban recibiendo el Espíritu Santo era la promesa cumplida a Abraham en el Antiguo Testamento. Por eso los apóstoles se asombran en hechos. ¿Cómo es que estos también están recibiendo el Espíritu? Entonces esto quiere decir de que ha comenzado el Espíritu a descender sobre aquellos que creen. ¿Cómo llegó esta bendición de la salvación a los Gálatas y cómo nos llega a nosotros y a todos los que creen? El final lo dice, ¿mediante qué? Mediante la fe. Es de esa forma la que llega, hermanos. Mediante la fe, para que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo mediante la fe. Al creer verdaderamente en el sacrificio, es como viene a nosotros esa promesa de salvación. Mediante la fe. Entonces Pablo les está diciendo, es mediante la fe. Y les ha puesto argumento tras argumento. Por eso les dice, ¿por qué se han dejado fascinar por las obras de la ley? Si todo es por medio de la fe. Todo se ha logrado por medio de la fe. Y todo, la obra santificadora es por medio de la fe. Como conclusión, hermanos, la ley exige cumplir. Y nosotros no podemos cumplir a cabalidad. Ninguno de nosotros. Por ende, este camino lleva a la maldición. La única alternativa que tenemos es no esperar en nuestras propias fuerzas, es no depender de nuestros propios esfuerzos, es no depender de nuestra propia capacidad y volvernos con fe a los méritos de Cristo en la cruz. Ahí reside la paz y la seguridad de la eterna salvación. Entonces, hermanos, Pablo les ha puesto argumentos muy claros. La fe es necesaria
para vivir la vida cristiana. No puedes depender de las obras de la ley. No puedes depender de tus propios esfuerzos para alcanzar la salvación. Más adelante Pablo nos va a hablar de cómo después se vive esa vida práctica en la fe. Pero la salvación únicamente se logra mediante la fe. No podemos ofrecer nada más a las personas que el creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Lo demás, como dijo una persona, es chiflazón, dijo así, ¿a quién sabe? Entonces realmente es ahí donde reside la salvación, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor por su palabra y gracias por este tiempo que nos permite estudiarla y por realmente ver que no debemos de ser arrastrados, hermanos, a nuestros propios esfuerzos, sino que es necesaria la fe en nuestra vida? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, en este día porque te ha placido, Señor, traer este mensaje a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra, Señor, podemos ver, Señor, que no podemos, Señor, depender de nuestros propios esfuerzos. No podemos, Señor, caminar ya en cada uno, Señor, de nuestros méritos propios, sino únicamente, Señor, venir a ti con fe, acercarnos a ti con una convicción plena, Señor, de que tu sacrificio, que tu obra en la cruz es lo que trae la redención y la justificación al pecador. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra, Señor, nos ha hablado y que es por medio de ella que nuestros caminos pueden ser enderezados, Señor. Gracias te damos en esta tarde. Amén. Hermanos, vamos a cantar, esta alabanza para terminar. Amén. En densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda vana del placer a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz. Quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor, huiría aún de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión.